Feliz noche, gente bonita. Feliz tarde, feliz mañana donde te encuentres. Estamos ya en vivo con Domingo de Life con María José, un encuentro sumamente especial. Así que busca tu asiento, corres y estaremos aquí esperándote para este tema maravilloso. ¿Cuál es el tema del día de hoy? Hoy vamos a presentar este tema, vamos a buscarlo por aquí. Es un tema que se ha pedido y que mucha gente también tiene la incertidumbre de este tema, los adultos con TDAH. En Domingo de Life vamos a profundizar con la doctora Alejandra Alpizar acerca de esto. Ella es una psicóloga maravillosa que también es especialista en el TDAH. Quien te está hablando en este momento es María José Suárez Nóbrega. Soy especialista en el TDAH, en el autismo, en terapia de pareja. Y bueno, y estoy aquí junto a otra especialista maravillosa que nos vamos a conectar en este tema para poder entender, porque muchas veces decimos es que somos distraídos, es que nos perdemos en el estacionamiento para conseguir nuestro carro, o se nos pierden las cosas, o la rutina, nos desfocalizamos muchas veces. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Será que hay un trastorno de déficit de atención con hiperactividad? Vamos a ver cuáles son las características, de dónde se conectan gente bonita, mientras yo voy colocando aquí el tema. Ya tenemos aquí a la invitada, tenemos también a la señora Reina Terán, tenemos a Freites, tenemos a Rosy Ángel, tenemos a Adriana, tenemos a Rocío Malavé, tenemos la, a la invitada, tenemos a Canton, tenemos a tanta gente bonita. Y ustedes, ¿de dónde se conectan? Vamos a ir colocando aquí el tema del día de hoy, el TDAH en adultos. ¿Ok? Fíjense lo importante de nosotros ya llegar a la etapa de la adultez y tener estas incertidumbres. ¿Será que tengo el déficit de atención? ¿De qué manera puedo yo determinar que sí es un déficit de atención? Y cómo esto puede ocasionar una cantidad de dudas acerca de mi comportamiento. Y bueno, estamos aquí en el día de hoy para nosotros focalizarnos en este aspecto de poder entender de qué manera el TDAH puede llegar en la adultez, y es una condición del neurodesarrollo que bueno, es importante nosotros tratarla en el día de hoy. Y vamos a estar con la doctora Alejandra, que nos va a dar herramientas muy importantes. Y bueno, ¿qué trataremos en el día de hoy? Vamos a trabajar acerca de lo que es el TDAH, cómo saber las características, cómo entender que esta repercusión va desde, desde cómo hacer para saber que esta condición nosotros la tenemos ya en la adultez y de qué manera repercute. Aquí tenemos a tanta gente linda, Lulu Castillo, a Lacey Loni, que tenemos aquí a Manny. Tenemos a tanta gente bonita y yo voy a dejar de compartir por un momento para podernos enfocar con la doctora y entender de qué manera vamos a llegar al impacto de poder tocar cada una de las fibras. Acuérdense de la importancia de ustedes, de sus preguntas, y en este momento estamos para nosotros sacar de dudas a muchas personas que pueden sentir que tienen esta condición, ¿ok? Voy a dejar de compartir y voy aquí a buscar a la doctora Alejandra con ella, y vamos a hablar acerca del trastorno de déficit de atención, de qué manera este trastorno repercute en la población adulta y muchas veces no tenemos ni idea de que esto está ocurriendo. Hola, ¿cómo estás, Alejandra, en el día de Hola, hoy? sí, hola, muy buenas tardes y muchas gracias, María José, nuevamente por este espacio para hablar de estos temas tan importantes y hoy, en este caso, el TDAH en adultos. Y un saludo a las personas que se están conectando en diferentes partes, ahí exactamente, que nos digan de dónde se están conectando. En Costa Rica son la 1:30 de la tarde pasaditas, pero sé que también por allá, María José, en tu país ya avanzadita ya la noche. Sí, ya estamos en la noche. Entonces, fíjate que la importancia de estos canales de difusión que nos permiten definitivamente no tener barreras y darnos cuenta de que muchas personas presentan dudas y nosotras vamos a aclararlas. Aquí tenemos a Yusmar, que nos dice que se conecta desde Venezuela, por ejemplo, y estamos aquí Costa Rica, Portugal, Venezuela, hay tantas personas que se conectan, y cómo hacer y cómo darnos cuenta que no existen distancias para poder transmitir. Ahora, en este espacio vamos a hablar de este aspecto
dentro del adulto que tiene ciertas características y él mismo se pone calificativo. Es que yo soy muy distraída, es que yo soy muy hiperactiva, es que yo soy muy, y definitivamente muchas veces ese soy muy resulta ser que es un TDAH. ¿Ok? Ahora, hablando del trastorno de déficit de atención, sabemos que es un trastorno del neurodesarrollo en donde las áreas más afectadas, o por decir con más dificultad, es la atención, la concentración, la memoria en esos campos. ¿De qué manera podrías decirnos que estas características afectan a un adulto? ¿Cómo podemos reconocer que existen estas características en un adulto? ¿Qué características hablemos del trastorno? Claro, María José. Lo que comenzaría planteándole a las personas que muchas veces las personas adultas tienen estas dificultades en la parte cómo funcionan en su vida diaria, en su trabajo, en su universidad, en su casa, y a veces no saben que tienen el TDAH, pero sí reconocen, viven y tienen que conllevar las dificultades diarias. Igual hay otras personas que ya tienen conciencia, ya tienen un diagnóstico formal y saben que pues tienen que tener ciertas estrategias para lidiar con los síntomas. Cuando hablamos de los síntomas, son tres síntomas principales o como se le llama nucleares. Los síntomas de hiperactividad, de desatención y de impulsividad. Entonces lo vamos a ver en nuestra vida diaria. Tú ahorita ponías un ejemplo, María José, muy usual en la desatención, porque cuando la persona está desatenta en su vida diaria, por lo general son personas que andan buscando cosas constantemente, se le pierden cosas también, y siempre la palabra constantemente, los clínicos o los profesionales vamos a estarla mencionando. ¿Por qué? Porque a veces hay confusión, María José, porque hay un mito del TDAH, es decir, ay, todos tenemos un poquito de TDAH, y eso no es así. Lo que sí es verdad es que las características del TDAH en adultos o la forma en cómo se expresa sí puede tener las personas en general sin TDAH, pero ¿qué pasa? Que el TDAH es una condición de cantidad, de qué tan frecuente eso te pasa. De repente tú puedes perder el celular porque andabas en un día muy ajetreado ese día con tus hijos Exactamente. y de repente no te dices cuenta que lo dejaste encima de la lavadora. Pero cuando ya eso te sucede constantemente, todos los días, en donde ya estás perdiendo inclusive dinero porque tienes que comprar algo que ya perdiste, ahí es donde ya viene la situación de la afectación. La desatención también no es solamente cuando perdemos cosas, sino también la desatención se ve cuando estamos hablando con alguien que nos está contando algo importante para esa persona, nos distrae, la persona se distrae en sus pensamientos, se distrae en esa conversación porque más bien está pensando sus propios pensamientos o está tan atenta a esa conversación que quiere hablar, decir algo al respecto, y entonces de repente viene digamos, y interrumpe a la otra persona. Y ahí es donde vamos a comenzar a ver ciertos síntomas también de impulsividad, que la impulsividad también va del lado también de la hiperactividad. Hay personas que dicen, no, yo no debo de tener esto porque no soy hiperactiva o hiperactivo. Hoy sabemos, hoy día, que hay personas que pueden tener esta condición y no tener hiperactividad del todo o nada, pero aún así tener la condición neurobiológica. Otra forma de desatención, María José, que es muy característica, es en el trabajo, que la persona pierde atención a los detalles, tiene que hacer informes o actividades tediosas en su trabajo y se distrae, se dispersa, no puede mantener la atención por periodos largos, entonces comienza a buscar otras fuentes externas que le brinden esa satisfacción. Entonces se levanta a hacer otras actividades y ahí es donde viene la famosa procrastinación en el adulto con TDAH. Y esas son un Sí, poquito de características.
Sí, y fíjate que hay algo que llama mucho la atención, es que, claro, a la medida que vamos pasando el tiempo, la dinámica social y la dinámica, sí, a nivel de todas las actividades que nosotros hacemos, muchas veces el tiempo pasa muy a prisa o de repente las jornadas se hacen, la cantidad de trabajo es tan colapsado que se hacen cortas y también la vemos muy cortas, van muy aceleradas y la persona piensa que esto es parte de la dinámica y que definitivamente aquí en tomar conciencia de que puede haber un trastorno del neurodesarrollo, se disfraza con este aspecto de que, bueno, es que la dinámica social es muy acelerada y la hiperactividad forma parte de ella. ¿Qué podrías decirnos de este disfraz entre que asumas que tu realidad es que es consecuentemente y no es simplemente una hiperactividad de social, es algo que te ocurre y te ataña constantemente a ti? En el caso de la hiperactividad, la podemos ver de diferentes formas. Cuando los niños van creciendo, se convierten en adolescentes, aún así hay presencia de hiperactividad. Ya cuando los muchachos van dejando su adolescencia, puede ser que esa hiperactividad vaya disminuyendo en cuanto a movimiento, por decirlo así, pero muchas veces esa hiperactividad se expresa más de manera interna. Entonces, por lo general, y aquí son también otras características de los síntomas, por si hay personas que se sientan identificadas con esto, de repente la persona dice, no soy hiperactivo, pero constantemente es una persona que diariamente está haciendo cosas. Es una persona que tal vez no puede leer tranquila un libro o no puede ver tranquila una película o de repente estás hablando con alguien, está en una reunión o en una clase y tiene que estar haciendo algo con sus manos, tener un lapicero, mueve el pie constantemente, tiene que tener como algún juguete o algún spinner, como le llamamos nosotros, algo que tener en las manos. Son personas que les cuesta relajarse cuando tienen sus periodos de vacaciones o sus días de descanso. Son personas que constantemente su mente dice, estoy volando, mi mente no para, tengo muchas ideas, comienzo una cosa, termino otra, se me ocurrió algo, invertí dinero, pero eso quedó ahí, o tengo tantas cosas que estoy llevando en mi vida simultáneamente que estoy a punto de ahogarme, estoy a punto, y ahí es donde viene, donde son estas personas más susceptibles a lo que llamamos el burnout. Exacto. Y a riesgo de burnout, más niveles de estrés. Ahora, eso no quiere decir que una persona con alto nivel de estrés es que pueda tener TDAH, no, pero sí se sabe hoy día de que las personas, especialmente dentro de la franja de edad, porque yo lo he visto así en mis consultantes, entre los 25 y los 40 años hay altos niveles de estrés porque están en la edad de mayor competencia, de asumir hijos, familia, puestos laborales, maestrías y a veces es muchas actividades que lo llevan a altos niveles de estrés. Exacto. Bueno, saludos a todas las personas conectadas aquí. Muchos corazones para Alejandra. Y tenemos aquí a Blanca. Gracias por conectarte. A Fly Blue siempre de la mano con Domingo de Live con María José. Tenemos a Felicidad, a Mi Luz. Y aquí hay una pregunta de Gerson Quiroz que dice, en lo personal lo que más me cuesta es leer. A veces leo un párrafo, y en el transcurso de la lectura, ya va un momentico que está, en el transcurso de la lectura, eh, me pierdo y tengo que volver a leer hasta varias veces. Fíjate que eso es un detalle también del déficit de atención, que para focalizar la atención le cuesta muchísimo y por eso esta desorganización en las actividades, inclusive la parte de la organización y el no tener una rutina es lo que hace que ellos sientan este fracaso, de que, bueno, no culminé esto, lo dejé como a medias, este lo dejé como a medias y cae también este problema de la baja autoestima en el TDAH, que también es un aspecto importante. ¿Por qué? Porque aparece lo que se llama el hiperfoco y al mismo tiempo la confusión de que por qué no he concluido algunas cosas, porque esto me pasa solamente a mí. Y ahora, hablando de, por ejemplo, cuando una persona con TDAH sin diagnóstico, por ejemplo, que es en el caso de estos adultos, empiezan a sentir este hiperfoco, ¿no? En donde tienen muchísimas cosas en la cabeza, atañen de que es el estrés, de que hay una desorganización y al mismo tiempo me doy cuenta de que
hay algo que ocurre de que yo no termino de focalizarme en la reunión, como tú estás diciendo, de entender la reunión, porque estoy pendiente de hacer bolitas con el papel o porque estoy rayando y haciendo un muñequito y me fui para otro espacio. Ahora, ¿qué podrías decirnos del hiperfoco en el adulto? ¿Por qué ocurre tanto este hiperfoco también y él no denota esta característica? Claro, muchas veces si las personas acceden a redes sociales, que ahorita hay mucha información, gente también que comparte de una manera muy linda, ¿verdad? Su vivencia también como adultos con TDAH y profesionales que lo hablan, se está hablando cada vez más del hiperfoco. Sin embargo, hay que aclarar que a nivel científico como tal, en los estadísticos donde se describe científicamente el TDAH, no está como síntoma, pero el que no esté como síntoma no quiere decir que no exista y que esté y que es una realidad que viven los adultos con TDAH. Y yo, por ejemplo, en el caso de que atiendo adultos con TDAH diariamente, no hay momento en que no salga este tema del hiperfoco. De hecho, cuando yo hago las entrevistas, de repente indago este tema porque siempre va a estar ahí. El hiperfoco es cuando de repente una persona durante un periodo corto de tiempo, periodo corto de tiempo puede ser 4 horas o todo un día, donde focaliza su atención en una actividad específica por largo tiempo. Ahora, hay personas que por las necesidades, por una exigencia laboral, tienen que hacerlo y tienen esa capacidad de enfocarse. Sin embargo, las características que se ven en el adulto con TDAH es que este hiperfoco lo lleva a un extremo que abandona o descuida otras actividades. Y ese hiperfoco ya es al ras, María José, de cuando esa persona tiene que entregar tal vez un pedido que le hizo un cliente, un examen universitario que tiene hasta las 12 de la noche para entregar, o un informe que su jefe te pidió y tiene que entregar mañana antes de las 9 de la mañana. Entonces también todas esas dinámicas, cuando son muy usuales, también van desgastando también en el adulto del TDAH, y ahí es donde viene el tema del estrés. Ahora, ¿cuáles las características que uno ve en este hiperfoco en el adulto con TDAH? Es como dije anteriormente, de repente la persona te dice, tengo de estar haciendo, tengo que hiperfocalizarme, tengo que sacar esta tarea a costa de sus necesidades básicas como tomar agua, ir al servicio, comer, también descuida otras actividades dentro de su hogar o descuida también otras actividades laborales. Y esto también le puede traer dificultades. Y cuando hablamos del hiperfoco, también eso tiende a confundir mucho. Ya te voy a decir por qué, María José, porque se dice, bueno, me están diciendo que yo tengo TDAH, pero yo me concentro mucho. Es más, puedo pasar concentrado 4 horas en algo. Lo que se ha visto es que cuando la persona tiene ese hiperfoco y pudiera tener o ya tiene el diagnóstico de TDAH, son por dos caminitos. Uno, porque la persona está hiperfocalizada en un tema que es de su extremo gusto, de su extremo que conecta con esa temática, porque es un gusto restringido, ahí podríamos decir, Exacto, ¿verdad? sí. Entonces, y es algo que le apasiona, no tiene que hacer un esfuerzo y le encanta ese tema. O el otro caminito sería esto lo que mencioné anteriormente, porque hay como alguna demanda, voy a ponerle este nombre, a ver si va, hay una demanda, si no entrego esto, voy a tener esta consecuencia. Si no entrego esto a tiempo, posiblemente reciba otra amonestación en mi trabajo o no quiero que me diga, o tengo 3 horas para entregar este trabajo en mi universidad y no le puedo quedar mal a mis compañeros de la universidad. Entonces hay como esa demanda, esa autoridad de parte de otras personas que hace que la persona se vea presionado, y también está la presión del tiempo para decir, quito todo lo que está a mi alrededor, y ese impulso, ese estrés de que tengo 4 horas para entregarlo, eso es lo que impulsa a la persona
de una manera a nivel de dopamina para decir, tengo que hacerlo, y lo logra y lo hace. Por eso Exacto. es que las personas con TDAH dicen, es que yo trabajo a último momento, a última hora, y entregan los trabajos, solo que cuando volvemos a lo mismo, María José, esto es la norma, llega un momento en que puede ser desgastante a nivel físico y mental para la persona. Exacto, y hay un aspecto que yo quería señalar que ocurre, por ejemplo, en las personas que yo atiendo con TDAH en adultos, de que este desgaste trae como consecuencia lo que se llama el cortisol y el estrés. Entonces viven en una constante dinámica de donde existe mucho cortisol, me desfocalizo también, me cuesta mucho focalizarme en los intereses que no son de mi parecer, son intereses muy restringidos y, por ejemplo, el tener responsabilidades tienen que ser muy bien estructuradas para que él tome conciencia, porque por ejemplo, si hablamos a nivel de la tecnología, al déficit de atención le gusta mucho la parte tecnológica y puede pasar millones de horas en un juego, en la tecnología. ¿Qué ocurre con esto? Esto también desgasta porque al mismo tiempo que él tiene ese hiperfoco en ese interés, existe el detalle de que él no se concentra en que ese juego como tal lo desatenta más, lo pone más disperso, lo pone más hiperactivo y hace que él también no se dé cuenta de un factor muy importante en el TDAH, que es el no manejo del tiempo. Puede pasar muchísimas horas y él no darse cuenta de que se acabó el tiempo y por eso es este factor que tú nos manifestabas de que él siempre deja todo para último momento. Bueno, aquí yo tengo que mandar saludos a la doctora Cecilia Aguilar y quería hacer una pregunta que está aquí, que dice, buenas tardes, me cuesta concentrarme cuando leo, tengo 39 años, con dos hijas y una de 4 y una de 8 años, y tengo que releer varias veces. Fíjate que ese es un aspecto que yo siempre le planteo a las personas con TDAH y a las personas que están en el contexto, ya sean adultos o sean niños, que el TDAH tiene un contexto de que el TB y necesita la repetición en los comandos, la repetición en la norma. ¿Por qué? Porque el focalizarse es para él es difícil. Entonces, ¿qué ocurre? Yo le digo, camina, él dijo, ella parece que dijo algo, en la segunda me pareció que habló y en la tercera me escuchó. Entonces, ¿qué ocurre? También es darnos cuenta de que es un proceso difícil para un adulto que no tiene el diagnóstico, que no sabe, que por qué él entiende las cosas tan tardíamente. En ese aspecto de entender las cosas tardíamente, por esa repetición constante, ¿qué podías decirnos, por lo menos a estas personas con TDAH, que se desesperan porque dicen, todo el mundo me dice que yo soy sordo y no escucho, y es que tienen que repetirme? ¿Qué les podrías decir de este aspecto de que es necesario el volver a repetir varias veces una norma y es por el problema de la atención? Sí, cuando tú mencionas todo esto, María José, lo primero que se me viene a la mente es el esfuerzo constante que tienen que hacer estas personas en sus ambientes laborales, porque de repente si esto te pasa en casa, bueno, tu familia posiblemente va a tener esa paciencia, esa tolerancia, o de una manera tal vez muy fogosa se lo dirán, pero ¿qué pasa cuando esto te sucede en una reunión? Y de repente las demás personas te dijeron, mira, pero eso ya lo hablamos, pero eso ya se explicó. Y la persona, para no evidenciar esta situación, se queda callada. ¿Cómo voy a preguntar? O me acabo de perder 10 minutos, no sé en qué momento pasaron esos 10 minutos y no sé de qué está hablando. ¿Pregunto o no pregunto? ¿O me van a decir que otra vez estoy preguntando sobre lo mismo? ¿O eso ya se explicó? Eso hace que las personas con TDAH se replieguen y muchas veces son situaciones que afectan en su ambiente laboral. Y cuando las personas se desarrollan en un ambiente corporativo, en instituciones, en organizaciones, es importante que hoy día se tome en cuenta las características de estas personas con TDAH como población neurodivergente que tienen muchas necesidades también para ser tomadas en cuenta y que si esos aspectos se toman en cuenta no solamente va a ayudar a la población con TDAH, sino también a todas las demás personas. Y voy a poner un ejemplo con esto que acabas de decir, de que al adulto con TDAH hay que repetirle o pide o pregunta de nuevo y muchas veces es porque tal vez el contexto en que se está dando ese escenario, por ejemplo, una reunión, no es lo más amigable
con una persona con TDAH o con otras personas neurodivergentes, porque de repente la persona preguntó, pero la reunión inició sin una lista de puntos, o de repente no hay un orden y todo y tres personas están hablando a la misma hora, o de repente todos dijeron no, sigamos directo, no hagamos un descanso para salir más temprano, y la persona sí necesitaba esos 10 minutos de descanso o necesitaba ir a almorzar. O la persona con TDAH y con hiperactividad necesitaba ya ponerse de pie porque esa reunión tiene ya más de 2 horas y se fue a tomar café, se fue al baño, se fue a hacer algo y perdió la información que era vital de importancia. O de repente en la reunión están hablando sobre algún tema y no están haciendo como periodos de revisión de puntos prioritarios, que eso Exacto. le va a ayudar mucho a estas personas. Cuando los adultos con TDAH se tienen que desarrollar en ambientes que no son amigables al aprendizaje, al desarrollo, para que se dé una buena producción, ahí es donde los síntomas van a, como voy a decir esto, van a saltar más fácilmente, van a Es estar verdad. saltando, ¿verdad? Sí, Hoy día hay más conciencia de eso. sí, y hay una cosa importante, por ejemplo, el factor tiempo, tanto tiempo discutiendo un mismo tema y no llegan a un acuerdo, trae un nivel de estrés porque al final él no sabe si lo que dijo Juan, si lo que dijo Julia, lo que dijo Alejandra, cuál de los aspectos me voy a enfocar. Hay un aspecto también que por la misma, por el mismo estrés, el mismo cortisol, de no focalizarse, ellos pueden de repente tener conductas que sean inclusive más dispersas. Por ejemplo, empiezan a tocar así el lápiz varias veces, o mueven el pie, o de repente, como dices tú, van al baño y constantemente, o beben demasiada agua, cualquier cantidad de factores que lo que hace es desplazar la atención totalmente. Inclusive son personas que les cuesta interactuar o dar una opinión en una reunión porque el foco se va. El foco muchas veces se va cuando es conflictiva y sobre todo, por ejemplo, si yo agarro y digo, Alejandra, vamos a tener una reunión acerca de la organización de la empresa y yo empiezo a hablar del problema que pasó con el vecino al lado porque se partió una teja y hablo de otra cosa, si hay una persona con TDAH no entiende por qué están hablando de la teja si es la organización de la empresa. Entonces, Sí. es importante tomar en consideración que no son personas que no es que no actúen en una reunión, que son personas que requieren de una agenda, muy bien como lo dijiste, los puntos muy claros, llegar a un acuerdo final, no dejar las cosas, vamos a seguirlo pensando. Es decir, él se quedó en pensando, pensando y quedó allí en ese ciclo. Y viene el otro punto, pero él dice, pero que yo quedé pensando el otro. Aquí hay unos aspectos importantes que están diciendo aquí unos invitados. Aquí dice felicidad 69, saludos. O de repente si una persona le están hablando y se dispersa y en la mitad de la conversación deja de prestar atención, pero esa persona se siente que es distraída. ¿Qué crees? Ella, me imagino que estas características es que si nosotros pensamos que las características de que una persona esté dispersa a la mitad de la conversación y luego presta atención y luego se vuelve a distraer, si es parte del trastorno de déficit de atención. Sí, recordemos que cuando la persona sospecha que tiene TDAH, uno no puede decir, tengo esta característica, podría tener, no por tener una característica específica va a ser que la persona tenga TDAH. El TDAH, al ser una condición neurobiológica, tiene que reunir ciertos requisitos y esos síntomas de desatención, hiperactividad, impulsividad deben darse en varios escenarios. No es que a mí me pasa solo eso en las reuniones de trabajo. Me pasó eso cuando estábamos almorzando mi familia y comenzaron a hablar sobre tal situación y también ahí me distraje. O cuando estábamos en la reunión con la maestra en la escuela de mi hijo y también ahí me distraje. O sea, son aspectos que el clínico que te evalúa tiene que indagar de manera estructurada, preguntar si eso que te sucede no solamente te sucedió en tu reunión de Exactamente. trabajo, sino en varios ámbitos de la vida de la persona como adulta. Ver también si esos síntomas también han sido persistentes a lo largo de la vida, si esos síntomas que tú podrías tener
estuvieron presentes también antes de los 12 años. Por eso es cuando se hace una evaluación o un diagnóstico por sospecha de TDAH, se debe hacer un desarrollo, una entrevista sobre el desarrollo evolutivo de esta persona a su niñez, adolescencia, y si es una persona también mayor a 40 años, de su adultez joven también, cómo le fue en la universidad y todo, porque tiene que tener una historia, ¿verdad? No es que de repente pasó la pandemia y me sentí muy mal en la pandemia y de repente me dio TDAH, no, sino Exacto. que tiene que tener una historia. Hay un punto muy importante y que tiene que ver, María José, con lo que tocaste ahora al inicio de este live, de la cuestión de cómo regular la atención. Recuerde que hoy día a nivel científico y en muchos simposios, congresos, ya se está hablando del TDAH como un trastorno, una condición de problema de autorregulación en términos general de la persona y en este caso de la atención. Entonces es que no es que la persona no presta atención, es que no regula su atención. Entonces puede estar extremadamente dispersa la persona y que esa dispersión definitivamente no le permite enfocarse en lo que está, cualquiera haciendo cualquier actividad que quiera enfocarse, o se va al otro extremo con lo que hablábamos ahorita de la hiperfocalización, que está tan hiperfocalizado que también no es adecuado, porque también lo que requeriría la persona es que cuando está muy enfocado en algo, también tengas la capacidad de decir, no, tengo 4 horas de estar haciendo esto, necesito ir a tomar agua, o necesito ir al baño a orinar, o necesito atender otras cosas, que tenga también esa capacidad de parar ese hiperfoco. Entonces, esos extremos también son parte también del adulto con TDAH. Y en un tratamiento, parte de lo que le enseñamos al adulto con TDAH es qué estrategias utilizar, qué cosas puede anunciarte, recortarte, uno, que estás perdiendo el foco o te estás distrayendo o necesitas parar para atender otras cosas. Exactamente. Y aprovecho, María Sí. José, para hacer un anuncito. Ahorita, bueno, dentro de un ratito, a las 3 de la tarde, hora Costa Rica, va a salir en mi canal de YouTube un video que hablo sobre el ABC del tratamiento en los adultos con TDAH. Ok. Entonces, después de que terminemos este live, yo los invito a buscarme en mi canal de YouTube. Me pueden buscar como psicóloga Alejandra Alpizar y dentro de una hora más o menos ya va a salir ese video donde va a llevarte de la mano sobre esto que estamos compartiendo. Sí, hay una cosa importante que señalaste, que es, por ejemplo, si yo siento que me estoy dispersando o perdí el foco de la atención, tengo que darme cuenta que también tengo que parar y hacer un stop, respirar, irme a otro espacio y tomar, agarrar nuevamente el hilo o focalizarme en algo en específico. Por ejemplo, hay personas adultas con TDAH que yo las he tenido en consulta y, por ejemplo, van a hacer un trabajo y tienen un televisor prendido, tienen una música y dice que se concentran. Entonces, ¿qué pasa? Son factores que no son para prestar atención, sino que desfocalizan y hace que el contexto, es decir, tu focalización sea lenta y por eso es que el espacio del trabajo también se te hace tan larga la jornada para resolver por lo menos, tú llevaste un trabajo a la casa y tú dices, bueno, voy a prender el televisor, voy a poner la música y me voy a poner a hacer trabajo. Y son las 1 de la mañana y todavía me falta un poco. ¿Qué pasa con esto? Tenemos que estar conscientes de que estos factores distraen más el foco y yo tengo que utilizar otras herramientas. ¿Y qué ocurre? No es solamente el hecho de que apague todo, es la manera de que yo pueda también realizar algunos ejercicios que me permitan entrar en esta parte de la atención. Aquí Gerson Quiroz nos dice, yo soy más visual, cuando escucho y escucho no agarro nada. ¿Ok? A mí me da mucha risa porque él dice que él tiene TDAH, pero hay que analizar, hay que ver cuáles son los patrones, porque inclusive está un perfil del DSM-5 que también tiene un perfil de comportamientos que es importante también nosotros evaluar de si cubres estas características. Es importante también tener la opinión clínica de un neurólogo, de un psiquiatra, de un psicólogo, también para poder enfocar más esta parte, ¿no? En psicopedagogía nos dice
Estas situaciones, desde el punto de vista emocional para ellos, es frustrante, causando inseguridad y desconfianza de ellos mismos. Ese es un aspecto también muy importante, la baja de autoestima que ocurre en el déficit de atención debido a que no puedo entender por qué las personas, yo no soy igual a las personas o por qué mi comportamiento es diferente. Aquí hay un comentario de Lady Diana, dice, buenas tardes, mi hijo tiene 9 años y tiene TDAH, ¿se puede corregir? Ok, me gustaría que le contestaras esta pregunta. ¿El TDAH tiene corrección? Yo siento que es un mito, que puede mejorarse, pero corregirse no. ¿Qué Sí, opinas claro, tú? puede mejorarse lo que cuando vemos, ahorita preguntaron algo del tema de los niños. Creo que el mejor regalo, apoyo que le puedes dar a tu hijo si tiene TDAH es que tú te eduques como papá o mamá sobre el TDAH para que le des el soporte a tu hijo, ya sea niño o adolescente, y lo aprendas a que él maneje también las estrategias o la forma de cómo él se puede autoconocer para que cuando ya este chico sea grande, porque no siempre va a estar contigo a tu lado, entonces cuando ya él sea grande pueda autogestionarse su TDAH. Yo coincido con esto que están hablando acá, que puede afectar efectivamente, María José, la autoseguridad, la autoestima, y eso lo vemos más en adultos en donde tienen diagnósticos muy tardíos de TDAH. Y si aquí alguien está diciendo, dice, me identifico con varias cosas explicadas, yo lo que le diría a las personas es que no dures más en buscar una evaluación. Ya el profesional que te va a evaluar y que conozca del campo, te dirá si lo tienes o no lo tienes, pero no retrases más esa decisión de buscar un profesional que te evalúe. Y como yo puse hoy en la foto en el video que va a salir, es una persona como iniciando una competencia, una carrera, ya iniciar tu vida sabiendo que uno, o me lo descartaron, bueno, ya yo sé que no es eso, pero ya me orientaron a qué rumbo seguir, o sí, me diagnosticaron, me confirmaron mi TDAH, y eso es el inicio de algo positivo, ese es el inicio de decir, voy a tomar armas, voy a educarme, voy a formarme. ¿Por qué? Porque la historia que vemos a lo largo de los años de estas personas es en la escuela, en el colegio, en la universidad, especialmente en la escuela y en el colegio. Han recibido reproches, juicios de valor, críticas constantes toda su vida porque fallan, porque se perdieron, porque estás despistado, porque otra vez se te olvidó en la cartuchera, otra vez se te olvidó la tarea, otra vez vienen recados, otra vez no estás en nada, comentarios sobre sos perezoso, no quieres hacer nada, y todo eso, María José, va socavando la autoseguridad de la persona. Y puede ser que esta persona a duras, digamos, esfuerzos, a grandes esfuerzos, logró sacar su enseñanza primaria o el colegio, como decimos acá, entra a la universidad y posiblemente de parte de los otros baja esa crítica o ese señalamiento, pero la persona continúa a sí mismo haciéndose esas críticas. Entonces, buscar un diagnóstico a tiempo es importante, Muy es muy, muy. importante. Sí, y fíjate que yo por lo menos ayer tuve la oportunidad estábamos, inclusive hoy terminó la jornada de capacitación del TDAH, acerca de saber acerca del TDAH, y a mí me llamó mucho la atención en esta jornada que pude realizar, porque había muchas personas que estaban buscando diagnóstico, no era ni siquiera que tenían familiares buscando diagnóstico, y pudimos determinar en varios casos de que habían competencias muy similares al trastorno de déficit de atención. Y también es importante entender que el TDAH, con toda la cantidad de información que hay, es importante saber por qué, de dónde origina el TDAH, cuáles las áreas que se afectan, qué parte de tu cerebro no tiene un funcionamiento tan regular, que puedes tú ayudar y focalizarte en que no es, como lo pone muchas veces la gente, algo catastrófico, sino es una condición que podemos mejorarla
tomando en cuenta de que hay un factor que me impide. Tengo diabetes, hay un factor con lo que son los islotes de Erlanger que no me permiten quemar el azúcar. Entonces, ese tipo de cosas es importante porque hay ese aspecto que hablabas tú de, por ejemplo, este video del canal de YouTube, esta información, estas formaciones, son importantísimas a los padres, a las madres, a las personas que estén interesadas, porque porque allí tú tienes definitivamente la respuesta a lo que estás buscando. ¿Cuáles son las herramientas? Y un especialista te va a decir claramente, hay herramientas para tú poderte desenvolver. Está en ti tomarlas en cuenta, pero a tiempo, como dices tú, ya arrancaste, termina, sigue en el camino, no puedes parar. Porque ¿qué pasa? Pasa el tiempo y empiezan estos, como decirte, estos mini fracasos, y es lo que tú dices, llega a la universidad y hay una cantidad de situaciones que emocionalmente te afectan y ya no tienes la manera de decir que tú puedes, pero tienes que buscar el apoyo. Aquí tenemos un comentario que dice Jan, que dice, la inseguridad y desconfianza se desarrolla a nivel laboral debido al TDAH. Es peor, como lo dicen, solo necesitamos herramientas eficientes para nosotros en el mundo que no se acomoda a nosotros. Y fíjate, también eso es importante. Sabemos que el trastorno de déficit de atención, como otros trastornos en neurodesarrollo, existen y muchas veces el entorno social impide también ayudar a estas personas. Pero ¿qué ocurre? Si yo necesito que me repitan 3 veces para yo poder captarlo, tengo que pedirlo y no verlo como si fuera algo catastrófico. Yo no veo bien, acércame más el papel y punto, no puedo verlo. Bueno, saludos a todas las personas conectadas. Quería ver si había otro comentario. Jan también nos dice, lo peor es la inseguridad y desconfianza que se desarrolla a nivel laboral. Esto ya él está hablando como un adulto. Ya dice, y el TDAH en niños, también fíjense que el TDAH en niños es aún más viable. ¿Por qué? Porque desde pequeños empezamos como a dar estas inducciones a nivel terapéutico. Y hay algo importante que yo estaba visualizando en uno de los también de los pods que iba a hacer, que era qué es lo que no debemos hacer con el TDAH y qué es lo que no debemos hacer, dejar de hacer deporte, dejar de ir a terapia, dejar de nosotros preguntar varias veces, preguntar y anticipar las situaciones, porque hoy de repente el TDAH se focalizó que iba a jugar Lego y la mamá lo llevó a un campo y él no está orientado, es muy importante. Entonces estos factores son también importantes. Aquí dice Audi Medina, saludos desde Venezuela, me identifico con todo lo que han explicado y bueno. Aquí hay una cosa que yo quería conversar contigo, Alejandra, que es acerca de que la gente habla de la personalidad de TDAH. Yo pienso que no es la personalidad, son las características. Y una de las características es que esta misma hiperactividad trae como consecuencia la impulsividad y el no control de impulso, no darme cuenta de lo que ocurre en los momentos determinados, es decir, no mido las consecuencias de los actos que tengo y estos detalles en esta persona, cómo afectan en un adulto constantemente, sobre todo esta impulsividad y esta hiperactividad que no se sabe controlar. ¿Hasta qué punto podrías decirle tú, como especialista también del TDAH, que es tan importante trabajar con este diagnóstico? Porque la impulsividad y lo que es no tomar conciencia de lo que ocurre en tus actos, por ejemplo, hay TDAH que son muy impulsivos y de repente tú le contestas mal y de repente se van a bruces a contestar mal o de repente hacen un gesto brusco y puede traer una consecuencia. ¿Qué podrías decirle a esta gente acerca de este aspecto de la impulsividad? Esa pregunta, María José, voy a asociarla o relacionarla con un comentario que hizo ahora una persona que decía de que también ella observada, y yo estoy de acuerdo con ella, que están los síntomas nucleares o principales del TDAH, pero también hay otros que están y que muchas veces las personas no captan o no ven. Es la famosa analogía del iceberg, que de hecho en mi canal de YouTube yo tengo un video que habla sobre el tema de la analogía del iceberg, donde está acá y lo que se ve apenas arribita son los 3 síntomas principales: desatención, hiperactividad, impulsividad. Pero debajo de eso que no vemos hay una serie de características que también son producto de lo que está arribita en el iceberg, son producto y que muchas veces la persona no se da cuenta que eso que le está sucediendo son también consecuencias de un TDAH no diagnosticado o que sabe que lo tiene, pero no
tratado. Y lo voy a relacionar con lo que estás mencionando del tema de cuando están las personas que tienen alta impulsividad e hiperactividad. Recordemos que hay tres tipos de presentación o tipos. Hay gente que le llama tipos, pero también le llamamos presentación del TDA. El TDAH predominantemente desatento, donde predomina la desatención, el TDAH con presentación predominio hiperactivo, impulsivo, y el tercero, que es la combinación de los dos, que es el más común, que es el combinado o el mixto. Cuando la persona tiene esa predominancia de hiperactivo, impulsivo, ahí sí hay que tener cuidadito porque esa impulsividad puede generar más dificultades o estragos en la persona, más si se asocia a otras cositas. Por ejemplo, cuando las personas tienen alta impulsividad, puede haber también riesgo de consumo de drogas, cuando esa hiperactividad también y esa impulsividad es alta también, y hay otras condiciones que ocurren simultáneamente como depresión, ansiedad o una depresión crónica persistente, puede haber también riesgo de suicidio, también que venimos finalizando septiembre, que a nivel internacional fue la prevención del suicidio a nivel mundial, y los adultos con TDAH tienen un riesgo mayor en esto también. También en temas también médica, a nivel de médica, la persona con predominio hiperactivo, impulsivo, también se ha visto que también es más propenso también a una impulsividad y a unos hábitos alimenticios que lo ponen en riesgo a tener atracones alimenticios. De hecho, hoy día se sabe que para los clínicos que trabajamos en salud, cuando encontramos o trabajamos con personas con problemas de manejo del peso, con problemas con obesidad o obesidad mórbida, problemas que también tienen problemas de diabetes, problemas con síndrome metabólico, y que también están diciendo que están teniendo altos a niveles de consumo de alimentos en periodos cortos de tiempo, es importante diagnosticar, que ese profesional diagnostique o derive para que se confirme que hay un TDAH. ¿Por qué? Porque podemos también estar teniendo una persona con TDAH y que también por esa impulsividad y hiperactividad pueda existir también algún trastorno alimenticio como lo que es el atracón y la bulimia, que vemos que es más común también en las mujeres con TDAH. Ok, fíjate, todos estos factores tan importantes. La ¿Cómo? conducción, perdón que te interrumpa, la conducción. Entonces, eso también es otro factor de Exacto. riesgo. Cuando tú mencionas la hiperactividad, la alta hiperactividad y la impulsividad, yo la voy a asociar a riesgo, definitivamente. Todo Claro, lo que acabo de mencionar es riesgo. Y otro riesgo mayor es la conducción temeraria también. ok. Y hay algo determinante que yo me imagino que lo han observado muchas personas de las que están conectadas en el día de hoy, y también tú, Alejandra, que es este caso cuando existen estas mini crisis por impulsividad, en donde él pierde el foco, pierde el control y de repente lanza objetos o está muy alterado por su comportamiento, por un factor que siempre se dice cuál es el detonante de la conducta, y nos damos cuenta de que definitivamente esto causa grandes niveles de cortisol, descompensa muchísimo a la persona, y la persona también no sabe cómo es el manejo de esta impulsividad, y la cual puede ser también regulada terapéuticamente a nivel de conducta o puede ser también a nivel de medicación. Entonces, estos aspectos que son detalles del trastorno de déficit de atención traen consecuencias muy, como dices tú, muy no positivas o no muy asertivas, de riesgo, que pueden causar que esta persona, bueno, caiga en un conflicto mayor. Bueno, saludos a la doctora Liz Garrido, que también está aquí conectada, y tenemos aquí varios comentarios. Dice, al suave, César dice, a mí una psicopedagoga me indicó que tenía TDAH cuando estaba en cuarto año del colegio. Tengo 38 años y pensé que era despistado e inquieto. ¿Ok? Aquí dice él también, tomo Ritalina, no siempre, no siempre, pero en el último año he investigado más sobre el TDAH y descubrí
otras situaciones que son para el TDAH y no sabía. Fíjense la importancia también de lo que es la concientización de estudiar el trastorno, pero también tomar en consideración que el trastorno tiene unas características, pero no todos los TDAH son totalmente idénticos. Hay unos, como dice la doctora, que tienen impulsividad, hay otros que son inatentos. Es importante tomar en consideración en qué perfil está. Porque, por ejemplo, si yo veo un cuadro que hay una agresividad, una impulsividad y yo no la presento, eso no es un factor de que no pueda tener un TDAH. Psicopedagogía dice, desde pequeños son subestimados, no crecen en sus potencialidades, no creen en sus potencialidades y consideran que porque son distraídos no son capaces de hacer una actividad. ¿Ok? Aquí tenemos otro comentario de Suave César, dice, gracias por estos espacios y hablar sobre el TDAH. Y Gerson Quiroz dice, desde niño me diagnosticaron, estoy terminando mi tesis, me focalicé a fortalecer habilidades blandas en el conocimiento. Fíjense lo importante y lo bonito de lo que le está manifestando. Saludos a Alejandra So, que también está conectada. Y aquí hay otro comentario de Fabiana, dice, ¿cómo ayudar a alguien con TDAH a que vuelva a la tierra cuando se desconecta? Ok, ¿cómo podríamos ayudar a una persona que que se desfocalizó para que vuelva a otra vez a focalizarse en la actividad que debe centrarse? Bueno, desde el criterio de la doctora Alejandra, yo le voy a dar un espacio a ella para que ella lo explique. Después yo les digo la manera como yo lo veo para volverlo. Es como él está en otra fase para volverlo a encajar en otra actividad. Claro, yo lo que digo que más allá de que qué técnica o qué hago para que esa persona que tengo frente a mí que pudiera estar distraído o tener TDAH, cómo hago para que vuelva es, lo más importante es que, por ejemplo, estos espacios generen espacios de concientización en torno al TDAH, ¿verdad? Porque todo esto lo podemos leer en un live, en un video, en un libro, en todo, pero lo más importante es más allá del conocimiento teórico técnico que podamos tener el TDAH porque soy una mamá, porque soy un docente, porque tengo TDAH, porque en mi empresa hay personas con TDAH, cual sea que sea el rol que estemos desempeñando, podamos, además de tener un conocimiento, tener esa amabilidad, esa comprensión cuando tenemos al frente personas con TDAH. Entonces, si de repente tengo al frente a mi hermana, a mi prima, a mi hijo, a mi compañera de trabajo, creo que de la manera más sutil, amigable, decirle, mira, te siento distraída, mira, me estabas escuchando. Eso sí uno identifica y se da cuenta que la otra persona está dispersa, porque a veces la persona habla y uno no sabe que la otra persona está en otro lado mentalmente. Exactamente. Físicamente está ahí y eso lo sé porque ellos mismos me lo dicen. Ellos me dicen, Alejandra, yo estoy hablando con otras personas y de repente en la conversación me fui o me tuve que desconectar porque lo que estaban hablando en esa reunión o lo que me estaba contando esa persona ya no era de mi interés y no porque quieran desvaloricen eso y no porque quieran ser con falta de simpatía, sino porque ya su cerebro no puede estar ahí y necesita como desconectarte y otra vez volver. Entonces, eso puede suceder en una conversación y uno ni siquiera se da cuenta. Y muchas veces esas personas van generando ciertas habilidades para manejar eso socialmente, para estar en una conversación, en un café, en una reunión, en una actividad familiar, ir, volver, engancharse, agarrar la última palabra, engancharse en la conversación y otra vez, como dicen, montarse y nosotros no nos dimos cuenta de nada. Ahora, si ya uno se da cuenta, uno lo que pensaría es decirle a la persona de una manera respetuosa, amigable, sin regañarla, sin hacerla sentirse mal ante otros, decir, mira, estás aquí, necesitas que te repita algo, te quedó claro lo que te estoy diciendo, o como hacen muchos de mis consultantes, que deciden de una manera transparente y claramente decir, mira, me distraje, mira, necesito que me repitas, mira, podríamos, y lo dicen. ¿Verdad? Porque se dice, es mejor decir eso a quedarme sin esa información o dejar
de entender esto que esta persona me está diciendo tan importante? Yo prefiero preguntar mejor, dice la persona con TDAH, pero Claro. no todo mundo tiene esa libertad o esa iniciativa de decir, por favor, repítame. Hay algunos que desean, como tú lo dices, todos son diferentes, Ujú. guardan silencio, otros lo camuflan o lo mimetizan y logran manejar la situación, y otros de una manera muy transparente dan a ver su situación y que necesitan que la situación se repita lo que están conversando. Sí, y hay una cosa que es importante en el TDAH, que ellos tienen niveles de frustración como tal, y si tú agarras y estás trabajando con una persona y él se fue, se perdió el tema, él se fue del tema, nosotros no podemos agarrar y penalizarlo y decirle, pero es que no estás atento a lo que te estoy diciendo, es que creo que te fuiste, es que te perdiste. ¿Qué pasaría si en ese momento que yo me doy cuenta, yo pudiera seguir la temática de él? Le pudiera pedir que si quiere tomar agua, que si quiere ir al baño, que si quiere hacer tal cosa, en donde él se salga de contexto de lo que está ocurriendo para que vuelva a la situación y no al llegar a la situación decirle, bueno, vamos a repetir lo que te estamos diciendo, volver a establecer algo y darnos cuenta de que cuando la persona empiece de repente a desvariar su información o esté distraído, quiere que te repita, qué opinas, en dónde no entendiste, hay cosas que yo no entiendo, yo no entendí esta parte. ¿Qué pasa también? Que yo pienso que el trastorno de déficit de atención tiene bastantes dificultades, sobre todo en esos ejes, pero las personas que están externamente también deben ayudar en el contexto de que ser pacientes y darse cuenta de que si ellos requieren la repetición de varias veces, hay que hacerlo. Porque ¿qué ocurre? Si a mí me ponen de ayudante para hacer una torta a una persona con TDAH y yo no le digo que tiene que baterla y baterla 2 o 3 veces, él no la va a hacer. Entonces, yo no puedo bajar y aumentar mi estrés para dárselo a él y darme cuenta que él se va a trabar, él no va a seguir, él no va a insistir a hacer, porque siente que definitivamente fue un fracaso. Ahora, saludos a todos los que se están conectando, a Newscat, tenemos a CINT que dice, yo recibí mi diagnóstico hace poco con la psicóloga Alejandra y solo el hecho de tener el diagnóstico oficial está siendo muy liberador. Eso es un aspecto importante, ¿sabes? Que lo que ella estaba manifestando. Porque, por ejemplo, a mí me ha pasado que yo estoy evaluando a niños que tienen TDAH y resulta que los padres tienen el TDAH también, porque también es una condición que es de genética, también tiene este componente genético. Y resulta que yo empiezo a darme cuenta que cuando hablo con la madre, por poner un ejemplo, veo que la madre está muy dispersa, de repente llega con mucha prisa, de repente te dice voy a buscar tu papel y saca toda la cartera, está totalmente acelerada. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Muchas veces ella no logra ayudar al niño porque no logra entender qué pasa con ella. Entonces, este espacio es importante de nosotros darnos cuenta, mira, yo siento que mi hijo es muy activo y darnos la idea o la tarea de decir con la realidad, mira, yo también siento que hay unas conductas muy parecidas de parte de él, porque también hay un factor que, por ejemplo, el padre no determina, pero yo me doy cuenta que el padre o la madre tiene TDAH y está ese factor de culpa, de culpabilidad de que el niño tiene TDAH por culpa mía y definitivamente es una condición genética que tenemos que ir revisando. Entonces, es algo importante en el caso de los diagnósticos, hacer un diagnóstico bien asertivo, donde, como dijiste tú, Alejandra, esta parte de la entrevista es muy determinante para saber los factores perinatales y esta parte de la genética, e irnos más atrás, porque muchas veces ay, no es que yo tuve un tío que era como un tanto distraído, pero de repente el tío que no tuvo diagnóstico, un TDAH, y de allí viene la repercusión. ¿Qué piensas tú de la predisposición de la genética en este diagnóstico de TDAH en adultos? Sí, como tú misma lo dijiste, María José, el TDAH es una de las condiciones del neurodesarrollo que mayor tiene predisposición genética. Entonces, yo lo que siempre recomiendo que para los profesionales también que trabajan en diferentes ámbitos educativos, clínicos o de salud con niños que tienen TDAH y que tienen tal vez ustedes como profesionales tienen un conocimiento un poquito mayor del TDAH y si ven esas características en los papás, impulsarlos para que también ellos se evalúen. Y creo que en otros live que hemos hecho, María José, ya lo hemos mencionado, si queremos ayudarle al niño que tiene TDAH, pero si los papás
tienen el diagnóstico y no se han diagnosticado, no se han tratado, también eso le va a afectar en la crianza. Entonces, mi invitación es que si de repente tú como adulto estás llevando a tu hijo a evaluación porque las maestras lo están recomendando, y también te sientes identificado con lo que llenas, con los cuestionarios o con lo que dice el profesional que te está atendiendo, tener la libertad de preguntarle al profesional, mire, ¿usted cree que yo podría tenerlo? O mire, yo quiero comentarle de que esto que estamos hablando sobre mi hijo, yo me siento identificado o me pasaba de niño. Si eso es así, si fuera así, es importante entonces que sigas indagando. Ahora, eso no quiere decir que el niño tiene TDAH, papás lo van a tener. No, Exacto, no quiere decir, también. pero sí hay un alto porcentaje que sí. Y si los papás, no, si el niño resulta que tiene TDAH y los papás no lo tuvieran, uno cuando comienza a investigar y preguntar en la familia, de repente te dicen, sí, de todos los primitos, tiene como 4 primitos con TDAH, o tiene tíos, o resulta que no TDAH, pero también en la historia hay adultos o familia con autismo o con trastornos del aprendizaje como la dislexia, la discalculia, la disgrafia. Eso también está dentro de toda una familia, también está dentro de la misma sombrillita. Entonces, sí, de hecho, cuando uno hace una evaluación en adultos por sospecha de TDAH, hay un momento en que uno también tiene que indagar un poquito, pues, a nivel familiar, ¿verdad? Y no es de Sí, extrañar que de repente una persona te diga, bueno, sí, yo ando buscando que me confirmen a ver si lo tengo, y porque mi mamá lo tiene y mis 3 hermanas lo tienen. Entonces, exactamente. es muy evidente. Y ahora tú mencionabas, es algo muy importantísimo, María José, y quiero que pues antes de finalizar este espacio, quiero enviar este mensajito también. Muchas veces, de repente, puede ser que la persona adulta sea desatenta, olvidadiza, o en una reunión sea muy hablantín e interrumpa. Pero muchas veces esas cosas, o de repente se le olvidó algo, ¿verdad? Van saliendo y tal vez eso no está generando como alguna condición de disfunción a nivel de la vida de la persona. Y esas personas no van a llegar a la consulta de un terapeuta o de alguien que realice el diagnóstico por esas características. Muchas veces llegan por otras cuestiones que también tienen que Exacto. ver con lo que está debajo del iceberg y que ya a nivel científico se ha evidenciado más y inclusive se quiere proponer que también sea una característica central en el TDAH, que es la desregulación emocional. Ahora, la desregulación emocional también está presente en otros trastornos mentales, pero sí se ha visto que en el adulto con TDAH también es una característica en algunos muy prominentes, en donde muchas veces llegan a consulta, tal vez no por los síntomas tradicionales del TDAH, sino porque dice, mire, ya mi matrimonio está a punto de colapsar, mis hijos no me quieren ver, ya he perdido este trabajo, o por la cuestión de la desregulación emocional. ¿Por qué? Porque si desregulas tu atención, si desregulas tus impulsos, también va a haber una desregulación en tus emociones. Y ahí donde decimos que los adultos con TDAH tienen mayor propensión a que, por ejemplo, el enojo y la frustración sea más prominentemente dificultosa de regular en ciertas circunstancias. Y eso va a traer problemas importantes en las relaciones interpersonales, porque puede ser que la persona, por su tipo de trabajo, por su tipo de dinámica, tal vez las otras características no le estén afectando, pero la desregulación emocional, el manejo de su enojo, el manejo de su frustración, ya le está trayendo altas dificultades a nivel familiar y ahí es donde viene también la depresión y la ansiedad. Sí, y hay una cosa que yo he observado muchísimo en las personas con TDAH, que muchos buscan el liderazgo. ¿Por qué? Porque ellos se dan cuenta que de repente tienen muchas dificultades, pero muchas veces utilizan el liderazgo de una manera no muy adecuada. Por ejemplo, lo hablo más que todo en el contexto de los niños, que dicen, bueno, yo voy a agarrar y me voy a poner acosativo con mis compañeros para que ellos me vean como que yo soy fuerte, porque tengo una fragilidad a nivel cognitiva
que bueno, que soy desatento o porque no salgo bien en los estudios y ellos se dan cuenta. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Es importante el manejo de esto y darnos cuenta que al final las personas con TDAH tienen una cierta oportunidad, que son personas muy creativas y de hecho son las personas que van a abrir la puerta a tu casa y van a saludar primero al que llegue. Eso pasa en la consulta que yo ni siquiera abro y el niño ya abrió, saludó y conoció a la persona rápidamente. Entonces, hay características que también tenemos que evaluar el lado positivo del TDAH y no condensarnos en solamente las dificultades. Cómo manejar ciertas dificultades con las cosas asertivas, como la creatividad, son simpáticos, son muy dinámicos. Entonces, ¿de qué manera? Bueno, él podría ser un buen profesor de educación física, él podría estar en un campamento dirigiendo porque a él le gusta. Entonces, tenemos que darnos cuenta que todas estas actividades son necesarias. Ahora yo quería hacerle una propuesta a ti y a la gente que está aquí. El tiempo ya no dio para más y faltan muchas cosas todavía por contratar. Yo quería saber, Alejandra, si podíamos irnos para la segunda parte y a la gente que está aquí también si querían ir a la segunda parte del live acerca de el TDAH en adultos. ¿Qué me dices, Alejandra? Claro que sí, por Ok, supuesto, claro, yo siempre voy a hacer, hablar de estos temas va a ser importantísimo porque entre más se hable, más se divulgue. Y yo invito a las personas que nos están viendo que después de que finalicemos este live puedan compartir esta información con otras personas. Y bueno, y recordar también que dentro de unos minutitos ya se va a salir mi video de YouTube, el último, donde voy a hablar el ABC del tratamiento en el adulto con TDAH, donde hablo de la medicación, donde hablo de la terapia psicológica, donde se habla de la psicoeducación y por último, un aspecto que tú mencionaste, María José, que son el estilo de vida, qué otras cosas pueden hacer las personas aparte de su tratamiento, qué otras alternativas de apoyo que hoy día sabemos que pueden funcionar, como lo mencionaste, el deporte también. ok, fíjate que yo voy a esperar que ya la gente que nos conteste estas preguntas, a ver si quieren la segunda parte de este live. Y yo pienso que hay dos aspectos muy importantes que lo voy a colocar allí en la información de este live acerca del video que me estás manifestando de YouTube, para que la gente también nos escriba y nosotros podemos mandarle los enlaces e inclusive mandarle acerca de la formación del TDAH también es importante, porque todos estos espacios, aunque son pequeños, pero dan una cantidad de información muy importante que nos permite afinar nuestros conocimientos. Aquí hay un comentario de psicopedagoga que dice, estos son los espacios que necesitan para que las personas se empoderen de la condición. Bueno, fíjense, vamos a ver psicopedagogía, si estás de acuerdo en la segunda parte. Mientras tanto, Alejandra, tú podrías decirnos en qué parte de las redes sociales te podemos conseguir. Claro que sí, me pueden buscar como psicóloga Alejandra Alpizar en mi canal de YouTube, también, bueno, en mi cuenta de Instagram, en TikTok también y en mi página web, me pueden buscar con ese nombre. Y algo aquí que mencionamos mucho, María José, y yo te propongo también, te hago una contrapropuesta, que de repente si las personas están de acuerdo en hacer esta segunda parte, como ponerle ahí un asterisco de enfatizar un poquito más en las mujeres, porque muchas veces sí, se habla del TH en adultos, que es importantísimo, pero a veces también ya hay espacios donde se particulariza. ¿Qué pasa en el TH en las mujeres que muchas veces queda más como camuflado, como más escondido? Y para las personas que viven en Costa Rica, quiero hacerles también una invitación. El 19 de octubre voy a hacer un taller presencial solo para mujeres que tienen TDAH y autismo, que tienen ambas condiciones o que sospecha que lo tienen. Entonces, la propuesta que te hago es que si las personas están anuentes a hacer esta segunda parte también, dar ahí como un énfasis, siempre hablar de adultos en general, pero dar un énfasis también en qué pasa con las chicas, qué pasa con las mujeres, a dónde están las mujeres, porque muchas veces están más que los hombres fuera del radar. Sí, fíjate que yo lo conversé la vez pasada en el live
hicimos, hablamos de autismo, pero esto repercute también con este tema, que las estadísticas han cambiado muchísimo. Antes se hablaba de una predisposición hacia los hombres y no tanto a las mujeres, y las vertientes han cambiado, e inclusive yo hice mención acerca de los estudios de la doctora Débora en Brasil, en donde ella hizo una investigación profunda y las vertientes habían cambiado de tal manera en que hablábamos de esta palabra que mencionaste, camuflajear la conducta, porque son más sociables unas que otras, porque unas tienen alguna característica de disfrazar comportamientos de que están dispersas con cualquier tipo de actitud, y bueno, yo diría también por la astucia del comportamiento social que tienen las mujeres. Aquí nos dice psicopedagogía, excelente la segunda parte, y tocar el tema del TDAH en femenino. Ok, yo lo voy a anotar aquí. Aquí nos dice Al Suárez César, dice, estaré atento a un taller para hombres o mixto. Jeje. Entonces, es importante esto. Bueno, si tú pudieras escribirnos allí por lo menos el enlace del Instagram para yo poder cerrar aquí el en vivo. Bueno, gente bonita, hoy nos conectamos con un tema extraordinario, con una gran profesional, Alejandra Alpizar, que hablamos acerca de TDAH en adultos, y tenemos que tomar en consideración que es necesario de observar que recurridamente ocurren comportamientos como la desatención, la desfocalización, el darnos cuenta de que nos cuesta tanto socializar, de que la gente no nos puede comprender. Es importante buscar especialistas que nos puedan enfocar en este aspecto. Y bueno, vamos en estos poquitos minutos a conectarnos con ese video de la doctora. De todas maneras, me gustaría que escribieran: yo quiero ver el video, yo quiero recibir la información, para nosotros mandarles la información, y ustedes la información de los enlaces, y ustedes puedan disfrutar de este maravilloso video que nos está proponiendo la doctora, y de la formación que ayer se finalizó y que se va a reintegrar el día 24 y 25 de noviembre. Entonces estaremos al pendiente en estos comentarios de este live. Yo voy a poner la historia y voy a comentar lo de los videos y de la formación, para que ustedes manden los que estén interesados, y mandarles la información de una vez. ¿Ok? Bueno, Alejandra, muchísimas gracias. Nos vemos entonces en una segunda parte acerca del TDAH en adultos. Yo muy contenta. Para mí es un honor que estés aquí conmigo. Y bueno, les deseo a todas las personas que estén aquí que haya sido una base, una primera base, para poder entender acerca del trastorno de déficit de atención con hiperactividad, y que en el segundo encuentro preparen sus preguntas, que estamos aquí dispuestas a contestar todas con mucho cariño. Muchísimas gracias, María José, y bueno, nos vemos muy pronto. ¿Sí? Chao. Gracias.